Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y por la presentación. A partir de ella se puede ver que mi inclinación es más hacia la sociología urbana, pero en el último tiempo me he ido interesando de manera cada vez más sistemática en la sociología de la ciencia y en la sociología del conocimiento. El proyecto que en este momento estoy postulando trata sobre la performatividad de la ciencia, los efectos que la producción científica tiene en la construcción de la realidad. Lo que voy a presentar ahora, eso sí, viene desde una llave sociológica diferente, viene desde la sociología del desarrollo. Y es una reflexión que fue escrita, o sea, el texto en el que me estoy basando es una reflexión escrita a cuatro manos, con un matemático que se llama Manuel Cabezas, que ustedes lo deben conocer, con quien, aprovechando nuestra estadía en Río de Janeiro por diferentes razones, yo terminando mi doctorado y él realizando sus estudios postdoctorales, nos reunimos para responder este texto, que fue publicado el año pasado por Iván Salinas y Lucía Castillo. Iván Salinas es un bioquímico y Lucía Castillo no aparece en la referencia de que se dedica, si no me equivoco, donde ellos reflexionaban críticamente sobre la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y decidimos hacer eso tomando como punto de partida el desarrollo de la política de ciencia y tecnología e innovación en Brasil, aprovechando que estábamos estudiando allá, ambos con beca brasileña, y era además el sistema del que más conocíamos. Así que bueno, voy a compartir algunas reflexiones de ese texto y voy a también hacer el contrapunto con Brasil. Bueno, este texto, una de las cosas que afirmaba era de que cuestionaba la idea para ellos mecánica de que política de ciencia y tecnología era sinónimo de desarrollo. Bueno, obviamente yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, si bien creo que en el espíritu hay elementos de lo que plantean con los que estoy de acuerdo. Por ejemplo, para mí algo que resulta bastante evidente es que el modelo económico que ha tenido Chile en los últimos 30 años ha profundizado la posición subordinada del país en la división internacional del trabajo, porque se sustenta en un modelo que se afirma en la reprimarización de su aparato productivo, donde existe una dependencia exacerbada de la industria del cobre, y donde sobre todo en la década del 70 y 80 se produjo un proceso sistemático de desindustrialización y también de privatización de los recursos naturales. Para mostrar, para graficar, bueno, estos cuadros que les voy a presentar están en un texto que escribí que se llama La reprimarización del modelo chileno, donde hablo específicamente del cobre. Este cuadro muestra primero el porcentaje del PIB que representan las exportaciones y en ella la importancia del cobre. Como se puede ver, bueno, cuando empieza la dictadura se produce una fuerte explosión de la participación de la exportación en nuestro PIB, principalmente por el estímulo de las exportaciones no tradicionales, el kiwi, la uva, sobre todo la industria frutícola. Algo que después se mantiene por la lógica de apertura económica que ha primado en nuestro modelo. En ella, algo que podría contradecir lo que estoy afirmando de la reprimarización, este cuadro muestra que la presencia del cobre ha ido disminuyendo en ese porcentaje. Lo que si bien es cierto, si uno analiza cuáles son los otros productos
que se han incorporado a ese porcentaje que se exporta, vemos que después del cobre lo que viene son los concentrados de molibdeno, el salmón, la celulosa, vino, uva, todos productos primarios, que requieren más o menos sofisticación, pero que se basan en recursos naturales. Esto, digamos, es coherente con una idea que en los años 70 fue muy fuerte, que es la idea de la dependencia, que es que existe una división internacional del trabajo donde hay un centro con los países manufactureros, que son los países más avanzados, más industrializados, y el resto, la periferia, le correspondería un papel subordinado, donde básicamente lo que hace crecer su economía son la exportación de recursos naturales. Eso genera modelos en la periferia, más que desarrollo, de subdesarrollo, donde lo que se hace es profundizarse, fortalecerse esa posición subordinada. Y el hecho de que nuestra economía se base en cobre implica de que no es necesario hacer grandes inversiones en ciencia y tecnología para mantener ese diferencial, que es el hecho de tener o no esos recursos en la naturaleza. Bueno, esta idea de visión internacional también es coherente con que los países manufactureros o más industrializados son a su vez los productores, los principales productores de conocimiento en el globo. Hay así como hay una división internacional del trabajo, hay una división internacional de la producción de conocimiento, y a la periferia también le correspondería un papel subordinado en la producción de conocimiento, donde si bien esto no quiere decir de que que los países periféricos no se produzca conocimiento, sino que en relación a las metrópolis, al centro, nuestras aportaciones terminan siendo marginales. Bueno, esto se suma al hecho de que contamos con legislaciones totalmente permisivas en el ámbito tributario. Una de las críticas que hace la Fundación Sol, por ejemplo, a la actual reforma tributaria, es de que no está en cuestión, no se tematiza los royalties de la industria minera. Permisiva también en el ámbito laboral. Las movilizaciones que se produjeron a comienzos del nuevo siglo con los subcontratados del cobre implicaron la elaboración de una ley sobre tercerización. Pero hasta ese momento era el propio Estado chileno el que estaba desarrollando un modelo de precarización de la mano de obra productora de la principal riqueza nacional, a través de las empresas, a través de Codelco, donde había una proporción más o menos de 1:3, había un trabajador de Codelco por cada 3 trabajadores subcontratados que cumplían la misma función y que tenían diferenciales de salario, etc. Y medioambiental, y una legislación permisiva medioambiental también. En los 70 también se decía de que la riqueza natural, en el fondo, puede parecer hasta una condena para los países que buscan enfrentar el desarrollo, porque cuando se tienen, no sé, grandes proporciones de petróleo o de un metal tan importante para la industria como el cobre, no hay estímulos para que, digamos, se haga inversión en otro ámbito. Y es muy fuerte la tendencia a inclinarse al rentismo por parte de las élites productivas del país. Por ejemplo, además, por esta permisividad tributaria, en Chile han habido estímulos para que la cantidad de cobre refinado vaya disminuyendo y se exporte cada vez más cobre bruto, o sea, que se exporte en piedra, en el fondo, porque dentro de las diferentes artimañas
que existen para no pagar impuestos nacionales está enviar la roca bruta para que sea procesada externamente, que no solo incluye cobre, incluye molibdeno también, incluye plata, oro a veces, y eso se separa y junto con no pagar los royalties, los mínimos royalties que tenemos, por el cobre no se paga lo que representan estos metales en esa roca exportada. Bueno, en ese contexto parece claro de que sin una política de ciencia y tecnología no puede existir desarrollo. No solo porque una política de ciencia y tecnología, una inversión, puede apuntar, puede contribuir a superar esa posición subordinada en la medida que se hacen inversiones que prevén o que apuestan por superar esa lógica rentista, como de que nuestra economía siga dependiendo solamente de nuestros recursos naturales. Además porque una política de ciencia y tecnología ambiciosa, de largo plazo, es condición de posibilidad para que cualquier modelo de desarrollo se aplique. Una de las críticas que hacía Salinas y la otra autora es que, bueno, antes de hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que no se convierta simplemente en más burocracia o en una trinchera para los intereses corporativos de los científicos, es discutir qué modelo de desarrollo queremos. Es claro, tenemos que discutir qué modelo de desarrollo queremos, tenemos que tematizar también el modelo de desarrollo que hemos ido aplicando en el último tiempo, que es algo que se está haciendo. Pero la experiencia muestra de que todos aquellos países que han apostado a dar el salto lo han hecho teniendo como piso una política de ciencia y tecnología que les permite dar ese salto en la división internacional del trabajo. E independiente de cuál sea la forma o cuál sea la apuesta que hagamos a futuro, porque obviamente los modelos de desarrollo, hay modelos de desarrollo divergentes y será necesario discutir mucho, pero una política de ciencia y tecnología ambiciosa y de largo plazo será lo que permitirá que cualquiera de estos pueda efectivamente contribuir a ese salto. Y bueno, para no quedarme solo como en los teóricos de la dependencia de los años 70, voy a citar a una autora que a mí me parece sumamente interesante, que se llama Alice Amsden, que en un libro bastante curioso y con una investigación sumamente documentada, que es impresionante, que se llama The Rise of the Rest, como el ascenso del resto. Ella utiliza este concepto de el resto como aquellos países que después de la Segunda Guerra Mundial iniciaron el proceso de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones para alcanzar el desarrollo y que bueno, alcanzaron un cierto grado de desarrollo industrial, tecnológico, que les permitió competir en ciertas condiciones. Ella va a mostrar que a pesar de que todo ese grupo de países, entre los que estaba Chile, están los que después se conocen como los tigres asiáticos, Argentina, Brasil, a pesar de que después de la Segunda Guerra estaban como en un estadio similar, donde los requerimientos eran parecidos, después de los años 80 los desafíos tecnológicos de la era de la informática establecieron una nueva división al interior de este grupo de países. Y ella establece una división entre países compradores de tecnología y países productores de tecnología. Donde, para graficarlo, yo creo que el mejor ejemplo es la relación entre Chile y Taiwán. Chile y Taiwán eran países que en los años 70 tenían, del punto de vista de recursos, de dimensión, eran similares. Ambos se basaban en exportación, tenían en exportación de recursos naturales, tenían una industria incipiente, pero en el año 73 el PIB de Taiwán era el 73% del PIB chileno. Pero en el año 94 se invirtió la relación y el PIB de Chile pasó a ser más o menos el 68% del PIB taiwanés. ¿Qué ocurrió ahí?
Bueno, en los años 80, mientras nosotros apostamos por desindustrializar nuestra economía mediante la apertura y a basar nuestro modelo de la exportación, tanto de cobre como de estas exportaciones no tradicionales, el kiwi, la uva, el vino, etcétera, Taiwán apostó por la producción de conocimiento y apostó por dar el siguiente paso a la fase de industrialización, que es la producción tecnológica. Bueno, eso nos da una pista de cómo se puede superar digamos, esa fase o esa posición subordinada. Y yo creo también que, como volviendo a autores que han caído en cierto desuso, si pensamos en la idea de ventana de oportunidad de la que habla Schumpeter, como un momento entre cada revolución tecnológica que permite una cierta igualdad de condiciones a todos los países, porque cuando uno apuesta por ponerse al día en el desarrollo de ciencia y tecnología ya como más avanzado, sobre todo tecnológico, para un país como Chile, en relación a Estados Unidos, a Japón, o los países de la Unión Europea, siempre vamos a estar corriendo atrás y siempre vamos a estar inventando la rueda después de que los americanos o los asiáticos la inventasen. Esa distancia que se genera por esta división internacional del trabajo y del conocimiento, cuando se produce un cambio de paradigma, un cambio de fase tecnológica, que se genera una ventana de oportunidad. Un espacio donde todos los países tienen que adaptar su infraestructura, sus recursos humanos, sus inversiones en ciencia y tecnología para cumplir con los requerimientos que esta nueva fase exige. Entonces, bueno, en estos momentos deberíamos estarnos preguntando, bueno, va a venir una nueva fase tecnológica, ¿cómo nosotros nos preparamos para ella? ¿En qué tendríamos que invertir? No sé, es posible que el papel que esté cumpliendo ahora la impresora 3D cambie radicalmente como el paradigma de cómo se produce actualmente, o tal vez se produzca una revolución tecnológica con el litio, no sé. Pero el tema está en que un país, si quiere apostar por ponerse al día en términos tecnológicos, tiene que apostar también mirando en la posibilidad de que aparezca esa ventana tecnológica. Y eso supone no solo invertir en ciencia aplicada, supone invertir sobre todo en lo que se conoce como ciencia pura, en la ciencia teórica, porque además es un ámbito de inversión, para poner, donde existe cierta como igualdad de condiciones. Porque cuando se produce una revolución tecnológica, como que casi todo queda obsoleto, pero la ciencia teórica o más pura, no, que es un conocimiento que se va acumulando y que puede ser aplicado eventualmente en esas ventanas de oportunidades. Bueno, ¿cómo se financian eso? Un papel importante le cabe al capital financiero en la realización de las necesarias inversiones que apunten a aprovechar esa oportunidad. Pero estas son inversiones de alto riesgo y de largo plazo. O sea, porque en realidad, cuando se produce ese cambio de paradigma, no se sabe qué es lo que va a resultar. Hay muchas inversiones que van a ser plata perdida y donde los resultados se van a ver mucho después. Entonces, cabe preguntarse si le correspondería eventualmente al sector privado hacer ese papel, o si le cabría al Estado jugar un rol más activo en esas inversiones. En una economía como la nuestra, donde las grandes riquezas se construyen en base al rentismo, difícilmente va a haber un actor económico capaz o dispuesto a hacer una inversión de ese tipo. Y si lo hubiera, incluso sí cabe preguntarse si inversiones estratégicas de ese tipo deberían quedar en manos de privados
y si no debería ser el Estado el que apostase por esas líneas de desarrollo. Y para poner un ejemplo, a pesar de que es un modelo actualmente sumamente descentralizado de desarrollo tecnológico y científico, Estados Unidos construyó su hegemonía en el área en base al proyecto Manhattan, por ejemplo, que implicó que una gran inversión centralizada por parte del Estado en el ámbito militar, para la creación de ese complejo militar tecnológico. Actualmente, a pesar de que ese modelo como no se mantuvo así porque los requerimientos posteriores eran otros, actualmente el 50% de la inversión que realiza Estados Unidos en ciencia y tecnología es en el área militar. Y el modelo del proyecto Manhattan fue tomado en consideración por otros países también. Francia lo usó y en Brasil, que es el país que vamos a tomar como referencia ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército brasileño vio que como el país se paralizó porque los submarinos alemanes torpedeaban los barcos que suministraban petróleo, un elemento básico para el funcionamiento de la industria nacional. Entonces dijeron, bueno, no podemos, desde el punto de vista militar, no se puede permitir que eso vuelva a ocurrir. Entonces, podría parecer, no sé, para alguien irónico o paradojal, de que hayan sido los militares en Brasil uno de los grandes actores que apostaron por el desarrollo de la ciencia y tecnología propia. Bueno, ellos también básicamente querían tener su propia bomba atómica, y para eso también invirtieron aunque eso no lo concretaron, pero por eso también invirtieron tanto en ciencia y tecnología. La principal agencia promotora de desarrollo científico en Brasil fue fundada por un almirante de la Armada brasileña. Y bueno, no solo por esto, sino que también por otras razones. ¿Por qué es interesante Brasil? Brasil es un país como el nuestro, de acuerdo a las categorías de la teoría de la dependencia, un país que era periférico, con un desarrollo sumamente atrasado en términos universitarios. La Universidad de Sao Paulo fue creada en 1934, que es la mejor universidad de Brasil, y la segunda mejor universidad, la Universidad de Campinas, fue creada en los años 60, teniendo gran papel también los militares, a pesar de que fue fundada un poco antes. Pero ellos apostaron por ella, que era una universidad tecnológica. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque Brasil, como no desindustrializó su economía, como siguió invirtiendo en ciencia y tecnología, actualmente ocupa una posición semiperiférica en la División Internacional del Trabajo. Es parte de estos países del BRICS, compuesto por los países emergentes, que están llamados a jugar como un papel de actores clave en la nueva fase de desarrollo. Rusia, la India, algunos incluyen a Sudáfrica. Y como son nuestros vecinos, tienen elementos que a nosotros nos pueden servir como mucho más aterrizadamente para nuestras discusiones, creo yo. Bueno, en primer lugar, a pesar de que el desarrollo universitario es tardío, porque la colonización portuguesa nos dejó una herencia universitaria, a diferencia de la española, las universidades brasileñas, las modernas universidades brasileñas creadas después de la década del 30, están en los rankings internacionales entre las mejores del continente. Por lo menos de las 10 universidades mejor rankeadas latinoamericanas, por lo menos van a haber 5 brasileñas, siempre. Bueno, la Católica... Eso se enorgullece, ¿no? La Católica ahora apareció en primer lugar en una... Sí, la Chile viene un poquito detrás, Pero eso, bueno, cada cierto tiempo va cambiando. A veces aparece la UNAM, a veces aparece la Universidad de Sao Paulo. Pero bueno, no es que en Brasil aparecen por lo menos 5 entre las 10 primeras.
y si vemos las 20 primeras ya ahí aparecen muchos más. Y es que en Brasil fue un terreno, ha generado condiciones favorables para las universidades públicas y gratuitas. Y bueno, va a parecer que soy un apólogo, un apologista de los militares brasileños, no es así, pero es algo que hay que destacar, que eso incluso se produjo durante la dictadura, que es un gran contraste con la nuestra. La modernización conservadora que proponían los militares establecía como un eje estratégico el papel de la universidad. Ellos querían un desarrollo conservador, como para nuestros parámetros, pero donde la universidad estaba llamada a cumplir un papel sumamente relevante. Eso no quiere decir de que no hayan perseguido a los profesores universitarios. La Universidad de Brasilia, por ejemplo, fue desmantelada durante, o sea, de todos los profesores que habían pasado los concursos para entrar, echaron a casi el 80%, pero para graficarlo, yo hace poco me enteré de que en Río de Janeiro habían 2 universidades federales, la Federal de Río, que siempre aparece en los rankings, y la Unirio. Que en Brasil las universidades públicas hay universidades federales y estaduales. Las que les mencioné antes, la Unicampi y la USP, la Universidad de Sao Paulo, son universidades estaduales, que el gobierno de Sao Paulo administra. Y están las universidades federales, que también son muy buenas, como la Federal de Río, la Federal de Minas Gerais, la Federal de Río Grande do Sur, en Porto Alegre. Son referencias, siempre aparecen en estos rankings. Pero bueno, el tema es que la Unirio, que es una universidad buena en algunos ámbitos, no tan poderosa como la Federal de Río, yo pensé que era una universidad estadual, pero cuando me contaron el origen quedé así, digamos, muy sorprendido, porque la formación de esa universidad respondió a un intento de uno de los dictadores de turno, porque la dictadura brasileña tenía rotación de los presidentes, entre comillas, y uno de ellos tenía un hermano que era académico y que quería ser rector de la Federal de Río. Y intentó hacerlo y la comunidad universitaria no lo dejó. Y para no hacerse problema, ¿qué hizo este militar? Como dictador, bueno, hagamos otra universidad federal. Que es bastante curioso porque, bueno, a nosotros las 2 universidades nacionales que teníamos fueron desmanteladas, fraccionadas, y con ellas se construyó lo que actualmente son las universidades tradicionales, lo que significó una merma considerable en su potencialidad y que además creó una serie de universidades bastante precarias. Bueno, es muy curioso que la dictadura brasileña, para resolver un problema que acá en la Universidad de Chile llegó un rector designado, un militar en paracaídas, que era un paracaidista, ¿no? Que ellos lo hayan resuelto creando una nueva universidad. Bueno, otro elemento muy interesante del sistema brasileño, y que ya es más en la época democrática, es que la formación nacional de sus cuadros, la formación de sus cuadros de posgrado es nacional. O sea, toda su inversión en la formación de magíster y doctores está esencialmente concentrada en las propias universidades nacionales, salvo en aquellos ámbitos donde no hay desarrollo o en donde se están haciendo apuestas estratégicas por cubrir cierta ausencia. Que es un tema que es bastante importante para nosotros, pensando en que ya este año se estima que va a empezar como la llegada de las levas de becarios que se están formando afuera con las becas Chile, que hay una inversión bastante significativa en la formación de cuadros de posgrado, en la formación de capital humano avanzado, es el término que utiliza CONICYT. Pero el tema está, bueno, ¿qué va a pasar con esa gente cuando vuelva? ¿La vamos a condenar
claro, la vamos a condenar a que se transformen en profesores taxi. Tiene sentido seguir formando en esa cifra igual número de posgraduando en el exterior. ¿No sería la hora de tomar la decisión de fortalecer nuestros programas de posgrado nacionales, mantener becas como los mismos brasileños tienen, una beca sándwich le llaman, que es una pasantía de un año y medio fuera, pero donde la mayor parte de la formación plena se hace en territorio nacional? Bueno, además, en Brasil hay concursos públicos en todo el ámbito universitario. Si uno quiere dar una clase para empezar, o sea, como profesor sustituto, como ellos le llaman, no sé, por ejemplo, si yo dejo de dar las cátedras que tengo asignadas en mi departamento, yo incluso te podría decir, bueno, una universidad privada, pero no es muy distinto a lo que ocurre en universidades públicas, podría incluso hasta sugerir quién me gustaría que fuese la persona que me reemplazase para dar esas clases. Bueno, las universidades federales y estaduales, por ley, eso tiene que ir por concurso público. Entonces, todos los años se hacen concursos para la gente que está, al menos con grado de magíster, para que pueda dar esas clases. Y además es un elemento que se toma en consideración a la hora de la evaluación en los concursos. En general funcionan. En general funciona, hay una política de concurso, una cultura de concurso bastante internalizada. Obviamente hay casos de que hay concursos con nombre y apellido. Hace 2 semanas un académico en una universidad de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, se fue preso porque participó de un concurso como jurado evaluando a su mujer. Y obviamente favoreció a su señora. Y bueno, eso los otros concursantes lo denunciaron al Ministerio Público, que es el organismo que ve eso en Brasil, y este tipo se fue preso. Igual hay concursos que están arreglados y siempre hay como hecha la ley, hecha la trampa, se dice allá, pero en general la mayor parte es por mérito, porque hay buena parte está normalizado el sistema de evaluación, porque, bueno, hay un sistema de evaluación de la productividad científica también bastante desarrollado. Por un lado está las notas que el CAPES, que es el organismo que depende del Ministerio de la Educación, le asigna a cada uno de los programas de posgrado, donde uno de los elementos de la productividad, de libros, en revistas científicas, participación en congresos, publicación de extensión, columnas de opinión, etc. Y por otro lado está la nota Qualis, y pensando en la charla que dio José Santos sobre el cuestionamiento del sistema ICE, me parece que es un tema, que es un ejemplo bien interesante, que no solo los brasileños tienen, que es un sistema que evalúa la calidad de las publicaciones. Ya está bien avanzado en el tema de las revistas, pero ahora se está avanzando en generar indicadores para los libros, estableciendo criterios como de que sea con comité externo, evaluadores, etcétera, o que sea internacional, bla, bla, y ese tipo de cosas. Entonces esto genera notas a 1, a 2 para las mejores, las que tienen internacionalización, y de B1 hasta B5 para el resto, e incluso para las revistas de extensión, que tienen menos peso obviamente, que son las notas C y hasta D. Si bien hay criterios establecidos ya por todos los años que se viene aplicando este sistema, todos los años, o sea, cuando se producen las evaluaciones, que son cada 2 años, se forman comités ad hoc de cada una de las áreas para establecer los criterios. Obviamente esto está sujeto a cuestión, porque digamos, el criterio de calidad se establece no por el artículo, sino que por la revista en la que se publica, que es parecido como al tema de los indexadores, solo que esto permite que
en el caso de las ciencias sociales, revistas que no están indexadas en ISI, por ejemplo, que es el criterio que nosotros utilizamos como de máxima calidad, pero que son en el campo, son prestigiosas y que no les interesa estar en ISI, puedan valer como máximo. O revistas ISI que no son tan relevantes en el campo, sean evaluadas como en menor, con menor nota. Porque, por ejemplo, la mejor revista mexicana, o sea, la mejor revista en español de sociología es la revista mexicana de sociología, que está en Cielo pero no está en ISI. Hay por lo menos 5 revistas mexicanas que están en Thomson, en ISI Thomson, y que no son mejores que esa revista. Un sistema como este permite que la revista mexicana de sociología tenga el peso que le corresponde al que tiene dentro del campo. Bueno, esto también ha generado un mercado sí, bastante fuerte de publicaciones, y eso se demuestra también en la inversión que los brasileños han hecho en el sistema Cielo, básicamente con la FINESP, que es la agencia de Sao Paulo, del Estado de Sao Paulo, para de financiamiento en ciencia y tecnología. Y bueno, por otro lado hay un sistema de becas también bastante vigoroso. Yo estudié en un centro que tenía nota 7 en sociología y ciencia política, que era como las únicas cosas que impartía, y que la nota máxima dada por este sistema de CAPES, y todos nosotros, me refiero a mis compañeros, estábamos con beca, que era equivalente a un salario, por el hecho de estar, a pesar de que me refiero a la maestría, era una institución privada. Entonces eran becas que no solo estaban orientadas, acá están esencialmente orientadas a pagar el arancel, en gran parte, ¿no? Bueno, allá como no se cobra arancel, entonces se traspasa casi todos los recursos al alumno y en parte al programa para que pueda financiarse. Además hay un sistema de becas para extranjeros. Para nosotros que somos del Mercosur, hay unas becas que el gobierno establece para africanos y para gente del Mercosur, que es coherente con su lógica de posicionamiento como un actor internacional relevante en el continente y en África. Entonces, bueno, yo tenía muchos compañeros uruguayos, argentinos, colombianos también, a pesar de que no estaban en ese acuerdo, y habían bastantes africanos. Y eso es interesante porque, bueno, por ejemplo, una de las precandidatas en Uruguay del Frente Amplio estudió donde yo hice la maestría, y si eventualmente fuese a ganar, por ejemplo, es medio difícil, pero si eventualmente fuese a ganar, como la inversión que está haciendo el Estado brasileño ya se vería compensada, porque con eso obviamente se estrecharían mucho más los lazos de colaboración de ciencia y tecnología, etcétera. Y además es muy interesante porque Brasil está ocupando un papel similar al que nosotros teníamos en los años 70. Buena parte de los cientistas sociales de renombre que se formaron a finales de los 60 y comienzos de los 70 se doctoraron acá, en Flaxo, en la Universidad de Chile, o trabajaron acá, trabajaron en la CEPAL. Entonces nosotros estamos lejos de ocupar esa posición nuevamente. Ellos están invirtiendo fuertemente para que ese papel lo cumplan ellos. Bueno, además, bueno, están las becas que yo les mencionaba de CAPES, que es esta agencia del Ministerio de la Educación, pero está también CNPq, que es el Centro como Central Nacional de Pesquisa, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que da las mejores becas de posgrado, que cuenta con más recursos. Y para cerrar esta triada como de ciencia y tecnología en Brasil está la FINEPI, que está ligada al Ministerio de Economía y ve el tema de innovación. Y ahí la gran política que han desarrollado desde el año 97 más o menos son los fondos sectoriales,
que comenzaron con el Ciencia y Tecnología en Petróleo, que es donde lo que hacían era básicamente utilizar los royalties del petróleo, buena parte de ellos, para que se invirtiera en desarrollo tecnológico en la industria petrolera. Y actualmente, bueno, eso dio tanto resultado que actualmente los brasileños están como en los primeros lugares en explotación de petróleo ultramarina. Básicamente gracias a esas inversiones y replicaron el modelo para diferentes áreas. Energética, informática, son 16 fondos donde se forman unos consejos con mayoritaria presencia del organismo académico, presencia de empresas, por lo menos tiene que haber, hay un miembro del gremio de los empresarios y particularmente del área de donde se están sacando los impuestos. Entonces, eso permite de que los impuestos que los empresarios estén pagando puedan servir eventualmente para el desarrollo de su propia industria, pero sin que quien establezca los criterios de inversión sean exclusivamente ellos, porque de hecho ellos están en minoría en relación al Estado y a las comunidades científicas. El tema de la segregación es un súper buen punto, porque es un tema bien interesante que, por las discusiones que nosotros estamos dando ahora. Efectivamente, bueno, en general, las universidades son espacios para la élite y tienden a premiar para su ingreso un determinado capital cultural, o sea, un determinado hábitos de clase, como decía Bourdieu, donde no sé, si tú vienes de una clase media letrada, va a adquirir ciertas competencias como uso del lenguaje, etcétera, que que no solo van a permitir que eventualmente ingreses a la universidad, sino que además te van a servir para poder rendir dentro. Y en países como el nuestro eso se acentúa más, donde la universidad termina siendo más que un medio para combatir la desigualdad, un reproductor y amplificador. En Brasil era así también. Y fue precisamente ese uno de los argumentos que se utilizó en la fase neoliberal de la postdictadura brasileña para introducir el tema de los aranceles. Y con el argumento noble de que, bueno, quienes estudian en la universidad son los hijos de la élite, gente que puede pagar, por lo tanto tenemos que cobrar. O sea, un espíritu noble detrás de eso. Bueno, ¿qué hizo el movimiento estudiantil? Dijo, bueno, eso es verdad, en la universidad actualmente estudia la élite, gente que podría pagarlo, etcétera, pero entonces el problema no es el arancel, no es el hecho de que se pague o no, el problema es cómo combatimos la desigualdad dentro de las universidades. Entonces nosotros lo que proponemos es el establecimiento de cuotas sociales y raciales que permitan corregir la sobrerepresentación blanca de clase media alta en las universidades. ¿Qué significó eso? De que, bueno, eso obviamente provocó un gran revuelo, pero finalmente se implementó. Creo que hace como 2 o 3 años se formaron como las primeras generaciones de médicos por cuota racial en Brasil, y se establecen determinadas cuotas para alumnos de colegios públicos en las universidades públicas, que son donde las personas quieren estudiar, más que las privadas, que las que tienen más prestigio. Cuotas sociales, como de nivel de ingreso, cuotas para negros y cuotas para indígenas. Y eso, y bueno, y la universidad ha cambiado. O sea, donde todavía una universidad era una universidad blanca, gente blanca. Siendo que, y eso en lugares como Bahía, donde hay como 80% de la población negra. Y ahora no es así. Y además se ha mostrado que los niveles de rendimiento de la gente que ha entrado por cuota, en muchos casos ha sido igual o superior. En general ha sido igual, pero en buena parte de los casos ha sido superior al de sus compañeros de generación.
Y con eso han combatido mucho más eficazmente la desigualdad que como cercenando el derecho a la educación y haciendo que las familias que pueden hacerlo lo paguen. La universidad continúa siendo gratuita. Bueno, sobre Asia, lo que quería decir es, bueno, efectivamente, no solo China, el tema de la precarización del empleo, sino en general los tigres asiáticos que fueron nuestro modelo donde nos miramos en los 90, que son ejemplos de economía abierta al mundo, que no tienen nada de eso de planificación, etcétera. Pero en realidad su estrategia de desarrollo fue todo lo contrario a lo que nos dijeron a nosotros que era. O sea, un Estado, no un Estado planificador central, como con los planes quinquenales en la Unión Soviética, etcétera, pero en un Estado que decía, vamos a invertir en tales cosas. Digamos, la plata la vamos a poner acá. Y era un Estado orientador de la economía. También era un Estado autoritario, porque todo eso en Corea del Sur, Taiwán, eran todos países con dictadores, donde, bueno, eso les facilitaba poder tomar decisiones como, bueno, vamos a invertir acá y como no sale más y se bajan los salarios. Claro, ellos en vez de optar por desindustrializar, dijeron, no, vamos a industrializar más todavía, vamos a invertir en tecnología, vamos a fortalecer nuestras universidades, como todas las cosas que nosotros no hicimos. Claro, un costo alto, pero eso no quiere decir de que en democracia no se pueda llegar a tomar decisiones similares con legitimidad social. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, hizo su apuesta de desarrollo industrial en democracia. Francia también. Me preguntaba solamente si queremos entrar hoy en día eso, por ejemplo, a aumentar la producción industrial, no tendríamos que entrar en ser más o menos como en régimen competitivo con estos otros países y por lo tanto precarizar nuestro empleo, más de lo que ya está precarizado ya, pero... Es que lo que pasa es que ahí no habría que reproducir como el modelo de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, donde se podía hacer eso, como tú podías producir, no sé, martillo, porque la tecnología para eso, tú te comprabas la maquinaria, o sea, se mantenía la dependencia porque dependíais de la maquinaria que producía las máquinas, ¿no? Pero podíais producir máquinas. Ahora son otros los requerimientos como industriales y tienen mucho más que ver con alta inversión en tecnología, en información y por lo tanto, si bien yo creo que no hay que renunciar como a apostar por industrializaciones, y eso implica poner en cuestión como la apertura total de nuestro sistema económico, favoreciendo desarrollo interno, pero implica también invertir en cuestiones que tú consideras estratégicas. No sé, por ejemplo, si puede haber una revolución energética por el litio, por ejemplo, bueno, estamos en condiciones de desarrollar el centro de investigación más avanzado en el área, porque somos los que vamos a tener la mayor cantidad de reservas en el mundo. Pero bueno, en realidad ahora estamos discutiendo si se privatiza o no. Estamos equivocados obviamente en nuestras prioridades, creo yo. Bueno, además, el fin de semana salió la tercera un artículo bastante bueno sobre ciencia y tecnología, cómo los gobiernos la han dejado como un tema marginal, mostrando como indicador el hecho que aún no tengamos presidente de CONICET. Bueno, ahí dentro de la información que viene, bueno, que venía en el artículo es que para el 2012 nuestra inversión en I+D como porcentaje del PIB es equivalente al 0,35%. Ni siquiera alcanza medio punto del PIB. Nuestro parámetro de comparación, que son los países de la OCDE, gastan en media 2,4%. O sea, nosotros ni siquiera llegamos al 0,4, a la fracción que ellos tienen de inversión en puntos porcentuales. Y países como Corea del Sur invierte el 4,4% de su PIB. Y además hay que considerar de que de todos esos países nosotros tenemos el PIB más bajo. O sea, además el porcentaje que invertimos es sumamente bajo. Entonces, o sea, ¿qué vamos a competir con ellos? Bueno. Y la otra pregunta que tú hacías tienen bastante que ver con la discusión que se dio en torno
al eventual traspaso de CONICET al Ministerio de Economía, que es bueno, cómo la ciencia acompaña el desarrollo del aparato productivo nacional, que era en último término lo que apuntaba la propuesta de Longueira. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, a mí me parece lógico de que, por todo lo que hemos dicho, de que el aparato productivo, o sea, nuestro desarrollo tecnológico puede estar más próximo a las inversiones que se hagan en función del aparato productivo. Sin embargo, en el contexto de nuestro modelo económico, donde es un modelo básicamente rentista, que depende de cuánto cobre producimos, a cuánto esté el precio, de cuánto sea la demanda china, donde la mayor parte de nuestros grandes empresarios en realidad son especuladores financieros, eventualmente hacer ese cambio significaría seguir reproduciendo una lógica subordinada de producción tecnológica. Claro que en ese contexto establecer la dependencia de CONICET, nuestro principal organismo, del Ministerio de Economía, sería sumamente nocivo, y así lo hizo saber la comunidad científica. Lo que lamentablemente la comunidad política todavía no entiende, porque aunque en ese momento se rechazó de manera casi unánime, la propuesta está en el aire todavía. Y además porque esto eventualmente podría significar el desfinanciamiento de otras áreas de desarrollo científico, académico, tecnológico, las áreas menos aplicadas. Y como vimos, para dar esos saltos, en realidad donde más debería invertir, obviamente siempre hay que invertir en ciencia aplicada, pero invertir en la ciencia, no sé, en ustedes, por ejemplo, los matemáticos, puede ser una buena inversión cuando se está apostando por dar ese salto. La comisión asesora que llamó Piñera en materia de agrotecnología se acercó un poco a estos problemas tangencialmente y propuso la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero a mi juicio por razones equivocadas, que en parte le dan la razón a los muchachos que citábamos de CIPER, porque la argumentación que dan para crear este ministerio es una argumentación de gestión, o sea, burocrática, en el sentido de que el gran problema de la ciencia y tecnología en Chile es que no hay los espacios de coordinación necesarios para que avancen los objetivos de desarrollo, etc. Entonces, para que haya más coordinación, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente, si hay mejor coordinación, van a ser mejores los resultados que tengamos, pero el principal problema de la ciencia y tecnología en Chile no es un problema de coordinación, es un problema de que no hay una política de ciencia y tecnología clara. Y el hecho de que no haya presidente de CONICET así lo indica. El hecho de que desde el mundo político se esté constantemente proponiendo el traspaso de CONICET al Ministerio de la Economía también así lo indica. Bueno, ellos proponen además la formación de un Consejo Superior de Ciencia y Tecnología donde estuviera el mundo público y el mundo privado. El problema está en que lo que se entiende por mundo privado en ese documento es básicamente la presencia de empresarios. Obviamente el mundo empresarial tiene que estar presente en una discusión de ese tipo, pero no se puede confundir sociedad civil o mundo público, o mundo privado, con exclusivamente la representación de empresarios. Tienen que necesariamente estar otros actores, sobre todo las comunidades científicas, las asociaciones de investigadores nacionales deberían tener una presencia mucho más fuerte en ese tipo de instancias y ser los que establezcan las grandes definiciones estratégicas que no dependan de la constitución de ejecutivos que duran 4 años, con un régimen presidencial de 4 años, donde se puedan discutir estas grandes políticas. Y bueno, una de las preguntas que se hacía es por dónde empezar. Yo creo que la discusión que se está dando ahora sobre las nuevas universidades es un espacio que nos permite pensar precisamente estas cosas. Y ver también cómo se siguen tomando decisiones equivocadas. Supe que en las comisiones que se están pensando para definir cuáles van a ser las orientaciones de estas universidades, hay de nuevo sobre representación de empresarios por sobre otros actores sociales, hay presencia de grupos de intereses,
las comunidades científicas tienen un papel secundario, consultivo, y además toda la discusión se está haciendo con las preguntas equivocadas, creo yo. O sea, ¿qué es lo que se está preguntando? ¿Qué carrera va a impartir esta nueva universidad? O sea, ¿tiene sentido preguntarse qué carrera? No, más bien, ¿acaso no nos deberíamos preguntar cuáles son los ejes estratégicos que nos interesa desarrollar en una nueva universidad? Que además rompa con la lógica actual de nuestro sistema, que es, a pesar de que tiene cosas positivas, se viene deteriorando, precarizando, que ha sido colonizado por la lógica de mercado, donde la desregulación ha significado de que se formen sistemáticamente, consistentemente, profesionales que no van a tener trabajo, porque la tendencia es a invertir en las carreras que requieren, que tienen menos costo y que van a poder producir un retorno más inmediato a la inversión a los dueños de las universidades. Yo creo que esta discusión de esta universidad podría permitirnos dar ese paso, empezar a discutir cuáles son los ejes estratégicos, por ejemplo, en el ámbito energético, en el ámbito tecnológico, y que además sea un diferencial para que estos proyectos nazcan como una propuesta atractiva de atracción, por ejemplo, de estos becarios que están afuera formándose y que cuando lleguen probablemente o nos van a estar cesantes o van a tener que entrar en la lógica de los profesores taxi, teniendo que hacer unas 8 materias por año para hacerse un sueldo, y que sea atractivo también para los estudiantes, no solo de la región, sino que del país, como un polo de desarrollo que esté acorde con los desafíos que Chile tiene para el futuro.